Hoy hablando un poco sobre Oryza sativa, el arroz. En Venezuela tenemos aproximadamente 450.000 hectáreas de arroz sembrada, con un rendimiento promedio de aproximadamente entre 3.500 y 4.000 kilos por hectárea. Pero tenemos un consumo per cápita de 20 kilos por año. Es decir, un venezolano anual se come 20 kilos de arroz. Eso, si lo multiplicásemos por los 30 millones de venezolanos que existimos en el país, tendríamos un consumo o un requerimiento aproximado de 600 millones de kilos, es decir, 600.000 toneladas, que pudiésemos bien producir en Venezuela. Aquí tenemos una muestra de nuestro territorio y de la distribución del arroz en Venezuela. En este pedacito se siembran aproximadamente 250.000 hectáreas, estamos hablando del estado Portuguesa. Y la otra cultura arraigada de la producción está en el estado Guárico, alrededor del estado del municipio Calabozo. Pero también tendríamos la posibilidad de sembrar en todo el sur de Barinas, en donde, bueno, tenemos caudalosos ríos, está el río Arauca, está el río San Fernando, el Capanaparo, y también pudiésemos sembrar al norte del estado Apure, para que colinda con el estado Amazonas y con el estado Guárico. Estamos hablando que la potencialidad o la capacidad de expansión del cultivo del arroz en Venezuela se puede incrementar a más de 600.000 hectáreas en Venezuela. Y eso nos permitiría 600.000 hectáreas por 5 serían 3.000 millones de kilos, lo que abastecería todo nuestro consumo, todo el consumo de la industria y todo el consumo de los niños. En Venezuela tenemos la característica alimentaria que la mayor cantidad de cereales para el alimento de nuestros niños viene derivado del arroz. Pero sin embargo, en todo este territorio tenemos problemas técnicos para la siembra del arroz. Uno de ellos es el chinche baneador del arroz, debido a que el cultivo se ha comportado como un monocultivo. Dentro de este territorio, que es un territorio vivo, se ha proliferado una plaga, que es el chinche baneador del arroz. Al igual que, bueno, se proliferó en el 2007, 2008, 2009 y 2010 la rata arrocera. Una rata, bueno, que evolucionó y que dentro de sus patas tenía una pequeña película que le permitía nadar por todo el arrozal y que acababa con todo el arrozal. Para esta plaga dimos la respuesta a través de la agroecología, a través de los institutos del Estado, con la lechuza de campanario. La lechuza de campanario, al igual que la rata arrocera que atacan el cultivo del arroz, que come la espiga, tienen un hábito alimenticio nocturno. Es decir, cuando la rata sale a alimentarse, la lechuza también sale a alimentarse. Y una sola lechuza podía comerse al menos 14 kilos de rata en un ciclo. Eso hizo que por todos estos territorios que hablamos en Venezuela del arroz esté la rata controlada. Pero todavía no hemos dado con el control del chinche baneador del grano. Pero aquí, al occidente del país, en el sur del lago, existen al menos unas 100.000 hectáreas que pudiesen ser sembradas de arroz. Y la propuesta organizativa para nuestros productores en Venezuela sería, bueno, conformar una gran asociación nacional que corresponda a la siembra de semilla en el sur del lago y a la siembra del cereal de consumo en los llanos y en el occidente del país. Esto nos permitiría convertirnos en un país exportador del rubro arroz, lo que
daría como resultado un ingreso bien importante de divisa del arroz. El arroz ya es un cultivo rentable y si nosotros le sumamos que tenemos una juventud que piensa como lo manifestó en el segmento pasado, donde dice que es mejor quedarse en Venezuela que irse a otro país a aventurar, y a eso le sumamos el potencial territorial que tenemos en nuestro país, y a eso le sumamos la cultura de la productividad que tenemos en nuestro país y todas las capacidades investigativas de nuestro potencial humano y de nuestro material humano, daríamos entonces en la clave de poder tener la posibilidad y poder transformar una economía rentista como la que hoy tenemos en una economía productiva. Una economía que permita la exportación para que nuestros productores, una vez exporten, con las divisas ingresadas derivadas de la exportación, puedan acceder al mejoramiento genético, al mejoramiento en maquinaria, al mejoramiento industrial, y convirtámonos entonces en una potencia arrocera. En la potencia arrocera que fue Venezuela hace aproximadamente 70, 80 años, cuando aquí se exportaba lo que se producía. Luego de la expansión petrolera y aquel histórico día en Mene Grande, en nuestro país se cambió la cultura. Tanto es así que los trenes estaban diseñados por los gobiernos anteriores desde el puerto a las industrias, pero solapaban y obviaban el desarrollo agrícola de todo este potencial, del sistema de riego, de nuestra cultura, de nuestra economía. Hoy en agrocultura hablamos sobre el arroz, un cultivo que tiene posibilidades reales de convertirse en la principal fuente generadora de divisas luego del petróleo. Para esta juventud es un reto y es una necesidad convertir a Venezuela en una potencia exportadora para sostener toda la inversión social que hoy nuestro pueblo tiene y para sostener todos los beneficios que hoy nuestro pueblo tiene, para que nuestros niños, niñas, jóvenes sigan siendo libres y sigan teniendo la posibilidad de estudiar todos y cada vez mejor. La próxima semana en Agrocultura estaremos evaluando y estaremos conociendo otros cultivos. Aquí se produce así.